Si se reforma la Constitución, ¿se rehabilitaría a Danilo Medina? Si se reforma la Constitución, ¿podría inhabilitarse al doctor Leonel Fernández? Para responder estas y otras preguntas, hoy en Cátedra Jurídica hablaremos con el doctor Eduardo Jorge Prats, quien además de estos temas abordará otros temas de interés en materia constitucional. El doctor Eduardo Jorge Prats es un prominente abogado de la República Dominicana, es doctor en Derecho por la Universidad de Externado, es además licenciado en Derecho, magna cum laude, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, fue por muchos años director de la carrera de Derecho del recinto Santo Domingo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, fue director ejecutivo de Finjus durante muchos años, fue miembro de la comisión que elaboró, designada por el entonces presidente de la República, para reformar la Constitución que dio al traste con la Constitución del año 2010. Además, el doctor Eduardo Jorge Prats fue consultor jurídico del Banco Central y ha sido catedrático universitario durante muchísimos años, maestro de generaciones y generaciones. No se pierda este banquete, en breve iniciamos con esta interesante entrevista que versará sobre derecho constitucional. Damos la bienvenida a su Cátedra Jurídica en la Z, nuestro invitado de la semana de hoy. Tal y como anunciamos, vamos a hablar de derecho constitucional y todas las discusiones que se están sosteniendo respecto a las reformas que está presentando o que quiere presentar el presidente de la República. Le damos la bienvenida al doctor Eduardo Jorge Prats. Bienvenido a su espacio. Gracias, Manuel. Un placer y un honor para mí estar contigo aquí en Cátedra Jurídica Semanal. Bueno, pues vamos a iniciar con temas teóricos, porque este espacio, además de ser un espacio de divulgación, va destinado a muchos estudiantes, personas interesadas en los temas constitucionales, los temas legales, y en ese sentido quisiera que nos explicara la noción de constitución. ¿Qué es una constitución? Una constitución es el documento en donde se establecen las bases fundamentales del Estado, se establecen los derechos de las personas. Es, si se quiere, una conquista de lo que fueron las grandes revoluciones euroatlánticas del siglo XVIII, fundamentalmente la Constitución norteamericana de 1787, que tiene por un lado una organización del poder, con su separación de poderes, y luego tiene una parte de organización de la libertad, que es básicamente el catálogo de derechos. Y digamos que ese modelo del constitucionalismo occidental es el que ha impactado en nuestro país desde la independencia, que adoptamos una constitución escrita, hasta la fecha. A veces en el mundo académico se habla de la constitución, bueno, que la constitución francesa en su momento tenía un carácter programático, no normativo, que hubo un precedente, Marlborough versus Madison versus Marlborough, que estableció ese carácter normativo de la constitución. ¿A qué se refiere cuando se habla de que la Constitución tiene un carácter normativo y qué es lo que conduce a esta discusión respecto al carácter normativo o no de una Constitución? Sí, esa es una de las grandes, digamos, de las grandes discusiones históricas en el constitucionalismo. Durante mucho tiempo predominó una concepción política, meramente política de la Constitución, en donde se trataba sobre todo de una proclama dirigida al legislador. Para hacer realidad el marco constitucional se necesitaba la intervención del legislador. Ese, si se quiere, es el modelo francés. Pero en el modelo norteamericano la Constitución es normativa, es una ley suprema, y es precisamente este modelo norteamericano el que nosotros adoptamos en 1844, y lo adoptamos porque ya el artículo 125 de la Constitución de 1844 consagraba el judicial review, el control jurisdiccional de constitucionalidad, porque la Constitución de esa época señalaba que ningún poder público o ningún juez aplicará una ley o decreto inconstitucional. Ahora, en cuanto al aspecto programático, digamos que en el modelo francés las normas constitucionales son sobre todo programáticas. Ahora, en el neoconstitucionalismo se mezclan ambas tradiciones. Por un lado tienes una constitución normativa, como lo es la norteamericana, pero al mismo tiempo tiene disposiciones programáticas, porque la Constitución dominicana contiene todo un programa de transformación social en el plano de lo que es el Estado social, de los propios derechos sociales. Hay políticas y principios rectores del orden económico y social que tienen que ser concretados por el legislador.
Entonces, eso es una combinación poderosa porque al tiempo que tú tienes una constitución que es aplicada por los tribunales, tú tienes unos programas constitucionales cuyo incumplimiento generan una inconstitucionalidad por omisión que puede ser censurada en sede judicial, ya sea a través de la acción directa por inconstitucionalidad o por omisión, ya sea a través del amparo de cumplimiento, etcétera. ¿Qué importancia tuvo ese precedente de Marbury versus Madison en cuanto a la interpretación o la consolidación del carácter normativo de la Constitución en Estados Unidos? Bueno, precisamente lo que marca el modelo constitucional que nosotros hemos adoptado, que es el modelo norteamericano, es precisamente que la Constitución es norma suprema. La Constitución es una norma que para ser modificada tiene que ser objeto de un procedimiento de reforma especial y una mayoría agravada, y su incumplimiento puede ser sancionado por los tribunales, cosa que no ocurre en Francia, donde no ha habido control de constitucionalidad hasta muy recientemente. En 1958 se crea el Consejo Constitucional y es en 1971 que el Consejo Constitucional dicta una decisión, pero no en los casos ordinarios, sino un control preventivo contra proyectos de leyes. Ese no es el modelo de nosotros. El modelo de nosotros es puramente un modelo judicialista, que es el modelo de Judicial Review. Es por eso que la Constitución puede realmente ser efectiva, porque los tribunales aplican la Constitución como una ley, en este caso una ley suprema. Usted iniciaba en su exposición quizá alguna razón de por qué se entiende que la Constitución es una norma de una jerarquía superior. Aprendemos en la universidad en los derechos, en la parte introductoria, bueno, la pirámide de Kelsen, vemos la teoría pura del derecho de Kelsen, todas estas teorizaciones de que la Constitución está por encima de todas las normas. ¿A qué se debe? La lógica, aunque parezca sencillo e intuitivo, sí. Pero ¿por qué la Constitución es una norma de un carácter jerárquico superior a otras normas? En el caso de Kelsen plantea, como tú bien señalas, la pirámide normativa. Entonces, la Constitución vendría a ser la fuente de las fuentes del derecho. Ella establece las normas que hay que cumplir para que puedan ser dictadas las otras fuentes, como el caso de la ley o del reglamento. Pero la Constitución no solamente es esa norma suprema, esa fuente de las fuentes, sino que ella misma es fuente de resolución de los conflictos. De hecho, la Constitución es la primera norma que el juez debe ver antes de resolver un caso, porque incluso la ley de procedimiento constitucional establece que debe la excepción de inconstitucionalidad fallarse como cuestión previa en cualquier caso, no solo en un caso constitucional, sino en un caso comercial, penal, laboral. Doctor, usted un poco explicaba del modelo judicialista americano y habló un poco del modelo francés, que es bastante excepcional, y entiendo también está el modelo austríaco, en el cual hay que impulsar las acciones directas de inconstitucionalidad y muy excepcionalmente en algunos sistemas la llamada cosa de inconstitucionalidad, que se eleva siempre a un tribunal constitucional que tiene el monopolio respecto a la interpretación de la norma. Si nos pudiera explicar un poco estos modelos. Sí, básicamente son dos modelos. El Judicial Review, que es el llamado control difuso, porque la facultad de controlar la constitucionalidad está difundida a lo largo y ancho del Poder Judicial y todo juez, incluso un juez de paz, puede conocer de la constitucionalidad. Luego tenemos el modelo concentrado, que le dicen kelseniano o austríaco, en donde se trata de un control concentrado, un órgano especial que está fuera de la estructura judicial, que conoce la constitucionalidad de las leyes. Luego tenemos el modelo francés, que yo llamo siempre que es la desviación francesa, porque es un modelo sui generis, en el sentido de que básicamente es sobre todo un control preventivo, aunque ahora existe lo que llaman una cuestión prioritaria que puede suscitarse ante el juez ordinario y se puede elevar ante la Corte de Casación o ante el Consejo de Estado. Y luego está el modelo latinoamericano, que puede ser dual, cuando están los dos sistemas, difuso y concentrado, como en Chile, o puede ser mixto, como en República Dominicana, que tenemos los dos, pero en el Tribunal Constitucional se une tanto la parte del control difuso, a través de la revisión de amparo y de sentencia firme, como el control concentrado a través del conflicto de competencia, el control preventivo de los tratados y la acción directa en inconstitucionalidad. Nuestro modelo, a mi modo de ver, es un modelo poderoso porque tiene lo mejor de ambos mundos y permite que el Tribunal Constitucional pueda mantener la uniformidad de la jurisprudencia constitucional con ese cordón umbilical del recurso de revisión constitucional. Doctor,
Cuando hablamos de constitución, debemos hablar también del poder constituyente. ¿En quién debe residir ese poder constituyente? ¿En el poder constituido o debe generarse una asamblea al efecto, una asamblea constituyente? Y si además de la asamblea constituyente, para llamarse constitución es necesario someterla a la validación del pueblo mediante un referéndum. Fíjate, el poder constituyente aparece en el momento del surgimiento de la constitución. El poder constituyente es un poder revolucionario, implica casi siempre un rompimiento, una ruptura con el status quo. Digamos que ese poder constituyente se manifestó en el caso dominicano con el manifiesto del 16 de enero, donde se establecía ya la declaración de la independencia, el nombre que iba a tener el país, el sistema presidencial, los poderes, cómo se iban a organizar. Una especie de preconstitución o decisión preconstituyente. Y luego entonces vendría la primera asamblea constituyente de 1844 que se reunió en San Cristóbal. A partir de ahí se producen reformas constitucionales, salvo los casos donde hubo golpe de Estado o revolución, y en las reformas no se manifiesta el poder constituyente originario. Por ejemplo, en el caso dominicano, esta constitución que tenemos ahora, en 2024, es la constitución de 1966, reformada en 1994, 2002, 2010, 2015 y eventualmente en 2024. Pero es la misma constitución reformada. La Asamblea Revisora es un poder constituido que reforma la constitución. Por eso hay que distinguir el poder constituyente del poder de reforma. El poder de reforma tiene que actuar en el marco de la Constitución, tiene que ceñirse al procedimiento de reforma, a la Constitución y a la ley que declara la necesidad de la reforma. No es un poder absoluto como lo es el poder constituyente originario. Aunque se llame Asamblea Constituyente, si actúa dentro de un marco constitucional, siempre será un poder limitado, un poder constituido. Hay discusiones, bueno, David Hume planteaba críticas sobre todo este modelo de cuando se hablaba del pacto social y señalaba, bueno, que una generación no puede obligar a las demás a estar atado a un pacto de esa generación, de alguna manera criticando este tipo de conceptos. Así también se habla en algunos teóricos del derecho de la condición o la necesidad de que siempre sea una asamblea constituyente y el pueblo el que valide este texto para ratificar efectivamente este concepto de pacto social. ¿Está en crisis ese concepto actualmente el de pacto social, o sigue ese concepto sigue vigente y amparando efectivamente los modelos constitucionales? En términos filosóficos, el modelo del contrato social arranca con Rousseau y ha tenido desarrollos filosóficos importantes, como en el caso de John Rawls, el modelo contractualista. Pero digamos que lo que impera es el modelo de una constitución que sea lo suficientemente rígida para que dé estabilidad jurídica, pero no tan rígida que impida que las nuevas generaciones puedan cambiarla. Entonces hay que lograr ese equilibrio entre rigidez y flexibilidad. Y lógicamente la constitución provee mecanismos de participación democrática. En el caso dominicano, desde 2010, toda reforma que verse sobre algunos temas, como lo son, por ejemplo, la regulación de los derechos fundamentales, etcétera, tiene que ser sometida posteriormente a un referéndum aprobatorio para que el pueblo diga sí o no a esa constitución. Lógicamente, en nuestra historia constitucional se ha experimentado con modelos como fue la consulta popular, pero no estaba establecida en la Constitución, digamos que fue un proceso sobre todo político. Pero debe buscarse siempre la participación popular. Pero las reformas generalmente son reformas puntuales, aunque algunas reformas, como la de 2010, una reforma integral de todo el cuerpo constitucional. Doctor, hay discusiones presentes porque se está planteando la posibilidad de una reforma constitucional y hay una discusión respecto al método de reforma, específicamente si la ley de convocatoria a la Asamblea Nacional Revisora puede, luego esa Asamblea Nacional Revisora, exceder los límites que marca esa ley. ¿Es posible o no exceder ese marco que establece esa ley? Yo entiendo que no. La Asamblea Revisora, como poder constituido sujeto a la Constitución, está sujeta a esa ley que declara la necesidad de la reforma. Esa ley tiene dos propósitos.
Primero, hacer ostensible cuál es la necesidad de la reforma. Segundo, cuál es su objeto y cuáles son los artículos que se van a modificar. No debe, no debe salirse de ese cajón constitucional. Lógicamente, hay una doctrina que para mí es mayoritaria que sostiene lo contrario. Sostiene la omnipotencia de la Asamblea Revisora. Yo no comparto esa tesis porque la Asamblea Revisora es un poder constituido, está sujeto a los límites constitucionales y no puede extralimitarlo. ¿Y el caso hipotético de que lo excediera? Bueno, la Suprema Corte y el Tribunal Constitucional han admitido la posibilidad de controlar la constitucionalidad de la ley que declara necesidad de reforma. Yo entiendo que también pueden controlarse los actos posteriores, aún con la Constitución reformada. Y esa es la discusión que quisiera que ampliáramos. ¿Es posible declarar inconstitucional la Constitución? Yo pienso que sí. Una Constitución que ha sido reformada en violación al procedimiento constitucional es nula. Y lo que hace el tribunal es constatar esa nulidad. Y eso no impide que se pueda hacer la reforma cumpliendo con el procedimiento. Es la simple constatación de una violación del procedimiento de reforma. Doctor, hay ciertos... Pero tanto la Suprema como el Tribunal Constitucional han considerado que no puede controlarse la Constitución una vez ya ha sido reformada. Yo pienso que esa es una tesis equivocada, que permitiría, por ejemplo, que se hiciera una reforma constitucional y la República Dominicana se vuelva una monarquía eclesiástica, militar. Y entonces no se puede controlar eso porque ya se reformó la Constitución. El criterio exacto que tiene el Constitucional respecto a ese punto. Que solo se puede controlar la constitucionalidad de la ley que declara la necesidad de la reforma. Pero si la Constitución ya se modificó, no puede ser controlada la propia Constitución. Para entenderlo mejor, si en el curso del proceso rápidamente lo declara inconstitucional, se debe detener el proceso. Ahora, si se consolida y se aprueba, ya no sería posible. Sí, ya no sería posible. Pero creo que es una tesis errada, te digo por qué. Suponte tú que se modifique la parte relativa al derecho de propiedad. Eso tiene que someterse a un referéndum aprobatorio. Suponte tú que no se aprobó con la mayoría que exige la Constitución, es decir, que no se reunió la mayoría agravada que exige la Constitución. Entonces vamos a mandar al pueblo una consulta para que el pueblo apruebe una Constitución mal reformada. Entiendo que no. Entiendo que puede hacerse el control. Y aún siendo aprobada por referéndum popular, si se constata que hubo una violación del procedimiento, puede declararse inconstitucional. Pero vamos inmediatamente a analizar un casito para ver. Primero vamos a analizar el concepto de lo que son las llamadas cláusulas pétreas. Y si, por ejemplo, si se modificara esos aspectos que están en las cláusulas pétreas de nuestra Constitución, si pudiera ser declarado inconstitucional. Sí. La cláusula pétrea es el artículo 268, que establece la fórmula democrática, republicana y representativa y civil de gobierno. Si se modifican esos aspectos sustantivos, que digamos el código genético, el sistema operativo de la Constitución, ese núcleo duro, esa parte irreductible del Estado constitucional, lógicamente que esa reforma es inconstitucional por violar el artículo 268. Yo soy un firme creyente en la cláusula pétrea. Hay cierta doctrina, sin embargo, que considera que se puede modificar la cláusula pétrea y luego reformar la Constitución. Entiendo que no. Pero doctor, vamos a explicar con más detalle qué se entiende por cláusulas pétreas. ¿Qué son las cláusulas pétreas en una Constitución? Se supone que son aquellas cosas que no se pueden modificar, que no se pueden reformar en una Constitución. Y eso, digamos que es la última línea de defensa más allá del procedimiento agravado. Es decir, se requiere un procedimiento especial, una mayoría agravada, muchas veces un referéndum aprobatorio popular, pero hay cosas que sencillamente no pueden reformarse, como lo es el carácter democrático, representativo, civil y republicano de nuestra forma de gobierno. Y si además de esos aspectos esenciales y que son comunes también en otras constituciones, se incluyera alguno que no tiene que ver con eso como cláusula pétrea, ¿ese aspecto pudiera ser modificado? Es posible petrificar algunos aspectos que hoy se consideran fundamentales. Digamos que eso puede hacerse mediante una reforma que expresamente consigne, digamos, por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación. Pero entiendo yo que dentro del concepto democrático y republicano, muchos principios fundamentales y muchos derechos fundamentales forman parte implícitamente de la cláusula pétrea. Y no habría necesidad
de modificarlo. Lógicamente, las sociedades avanzan y hay dimensiones constitucionales que hoy resultan muy importantes, como lo es, por ejemplo, la igualdad y no discriminación. Las sociedades hoy no toleran las distinciones por razones personales, sociales y de otra índole. Y digamos que en un futuro eso puede formar parte de una cláusula pétrea. Estamos con el doctor Eduardo Jorge Prats, especialista en Derecho Constitucional. Después de la pausa continuamos con más interesantes temas respecto al derecho constitucional. Manténgase en sintonía en Cátedra Jurídica en la Z. Seguimos en Cátedra Jurídica en la Z con un invitado de lujo, el doctor Eduardo Jorge Prats, especialista en Derecho Constitucional. Estamos hablando precisamente de los aspectos básicos, primero en el primer segmento de Derecho Constitucional, y ahora quisiera un poco hablar de las reformas constitucionales que se han llevado a cabo en la República Dominicana. Se dice que la República Dominicana modifica o ha modificado mucho su constitución. Dentro de esas reformas, primero, sí es cierto que es así, que la República Dominicana ha modificado en comparación con otros países mucho su constitución, y de esas reformas, ¿cuáles a su juicio son las más relevantes? Ese es uno de los grandes mitos. La de que la Constitución Dominicana es la más reformada en el mundo. De hecho, es una de las menos reformadas, y me paso a explicar. Nosotros hemos tenido 39 reformas, nuevas constituciones, cambios constitucionales. Pero, por ejemplo, en Alemania, la Ley Fundamental de Bonn, desde 1948 a 1987 se modificó 40 veces. Pero esta constitución vigente, que es la del 66, ¿cuántos años van? 50. Sí, más de 50. Sí, creo que es casi 60 años o más, 62. Esta constitución ha sido reformada solo en 1994, 2002, 2010 y 2015. 4 veces. La mexicana, de 1917 a 2024, ha sido modificada casi 400 veces. Entonces, no es verdad que sea muy modificada. Ahora, ¿cuál es el problema histórico de nuestro constitucionalismo, de nuestras reformas? Que la gran mayoría de las reformas tienen que ver con el mandato presidencial y la reelección. Y eso digamos que es una cuestión que nos ha perjudicado enormemente, pero eso se debe sobre todo a nuestra evolución política. Pienso que hay constituciones, reformas, por ejemplo, la del 94 consolidó la reforma judicial, la transparencia electoral. La del 2010 fue una reforma importantísima porque estableció todo un conjunto de nuevos órganos extrapoder, un catálogo de derechos fundamentales. Fue una reforma integral. Doctor, se hace mucha mención de la Constitución del 63 y también se señala mucho la del 94 con los cambios institucionales que generó y la del 2010. De esas reformas, ¿cuáles serían los elementos a destacar que usted pudiera señalar? Sí, la reforma del la Constitución del 63 fue una constitución de alto contenido social y gran parte de eso fue heredado por la Constitución del 66 y repotenciado en la reforma de 2010. Y luego la reforma del 94 nos incorporó al sistema de control concentrado, mientras que en el 2010 eso se consolida con la creación del Tribunal Constitucional. Creo que han sido reformas muy importantes. La del 94 fue para salir de una crisis política. La del 2010 se realizó, perdón, en medio de una tranquilidad política que permitió una pausa para poder repensar nuestra estructura de poder. Pero en el 94 también se incorpora el Consejo Nacional de la Magistratura como mecanismo para la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, bueno, y la profesionalización del Poder Judicial. Y por igual ahí se genera la fórmula de separación de los procesos de elección, de las elecciones congresionales y presidenciales. La valoración de esos dos aspectos especialmente se han sido positivos para el desarrollo del país. Fundamentalmente yo he estado muy de acuerdo con la creación del Consejo, las elecciones separadas. Creo que por un mal concepto de economía, de gasto público, se quiere unificar las elecciones. Yo creo que las elecciones municipales y congresuales deben estar separadas de las presidenciales. Y no en el mismo año, sino de medio término. Creo que es lo mejor. Se dice que no se puede vivir politizado. Bueno, pero ese es el precio de vivir en una república democrática. O sea, nosotros
no estamos obligados a votar. Es un deber constitucional, pero no está sancionado por ley. Yo estoy a favor también del voto obligatorio, porque ese deber constitucional, al no tener sanción, te provoca una abstención. Si la gente no afecta la libertad de la persona. No, porque tú puedes votar en blanco, es decir, puedes votar por el recuadro en blanco. Pero obligarte a ir, eso bueno, es ejercer el deber, es como pagar los impuestos. Tienes que hacer una declaración de impuestos. Ahora, que tú no tengas ingresos suficientes y que no tengas ganancia, pero hiciste tu declaración. Pero y este modelo que tenemos actualmente de elección, las municipales en febrero y casi inmediatamente las de mayo. No, a mí no me gusta. Pero nadie quiere, ahora quieren unificarlas todas. Y yo creo que eso lo que fomenta aún más es el presidencialismo. Y hay personas que están planteando la modificación como si pudiera hacerse una prórroga de mandato. Si se modificara ese aspecto, tendría una aplicación para el siguiente periodo. ¿Es así? Claro, no puede ser ya para este periodo, pero en algunos momentos se ha prolongado el mandato, si no me equivoco, con la reforma de 2010, para poder unificar, creo que hubo una prolongación. Se prolongó el tiempo, pero no el mandato. En la elección fue ratificado y luego tuvieron un periodo, si mal no recuerdo, de 6 años, pero no una prórroga de mandato. No fue una prórroga de mandato, es verdad, fue una elección. En el 28 tuvimos una desgraciada, 1928, con Horacio Vázquez, que trajo la dictadura en gran medida. Pero recuérdame bien, en el 2000, ¿cuándo se eligieron los legisladores? ¿En 2010 o 2008? Bueno, esos legisladores estaban todavía separadas las elecciones. Esos legisladores se escogieron en el 2006, si no me equivoco. Y el mandato se prolongó hasta el 2012, me parece. Bueno, no estoy seguro, pero bueno. Pero en ese caso estoy prácticamente seguro que no hubo una prórroga de mandato. Bien, pero continuando ahí con esa dinámica, usted fue parte de la comisión que redactó la Constitución del 2010. Fue una comisión que duró, me parece, casi un año. Ok. De esa Constitución parió varios hijos, varios órganos extrapoder. Me gustaría valorar esa Constitución del 2010 a la luz de la experiencia que hemos tenido desde esa fecha al 2024. Mira, de los cambios institucionales que produjo la reforma de 2010, creo que el más importante ha sido la creación del Tribunal Constitucional, que ya forma parte de nuestra armazón institucional y que se ha convertido en un guardián de la Constitución, incluso que ha contribuido al desarrollo de una pedagogía constitucional, ha enseñado a muchos a hablar el lenguaje constitucional como un lenguaje común, y el derecho constitucional como un nuevo derecho común que permea todo el ordenamiento. Y eso yo creo que ha sido, digamos, el avance más significativo. Sin embargo, hay instituciones como el Defensor del Pueblo y la propia Cámara de Cuentas que no se han consolidado, pero eso no depende del diseño constitucional, depende sobre todo de la voluntad política de concretar los mandatos constitucionales para estas dos figuras institucionales tan importantes. Me gustaría, doctor, profundizar un poco respecto a la figura del Defensor del Pueblo. Bueno, hay una ley preconstitucional, luego se incorpora y se le da un carácter constitucional en la Constitución del 2010, pero quisiera su valoración. ¿Qué necesita ese Defensor del Pueblo? ¿Qué herramientas necesita para poder desplegar toda esa función a que está llamado desempeñar? El Defensor del Pueblo es sobre todo una autoridad moral. Digamos, uno de los problemas que nosotros hemos enfrentado en los últimos años ha sido el de las inundaciones en las ciudades, como fruto de las lluvias, los fenómenos atmosféricos. Yo pienso que es importante que un defensor del pueblo pueda hacer una investigación de estos hechos, pueda recibir dictámenes de ingenieros, expertos, y hacer sugerencias a la administración de medidas para adoptar, para prevenir estos desastres, prevenir estas inundaciones, mejorar nuestro sistema de drenaje. Entonces, la autoridad del defensor le viene por la persona que es designada, pero también le viene por la calidad de las investigaciones y las recomendaciones que realice. Ese es el secreto del ombudsman. Para eso necesitas recursos materiales humanos. Para eso hay que entrenar todo un personal y hay que crear también una carrera de servicio civil, una carrera administrativa al interior de la Defensoría del Pueblo. Que pienso yo que es muy importante. Te digo eso, pero también te hablo, por ejemplo, todo el tema de las negligencias médicas, todo el tema de los derechos de los usuarios,
todo el tema, por ejemplo, de la situación de la maternidad, los embarazos de los adolescentes. O sea, muchas cuestiones que no son temas de una controversia judicial, sino que lo que requieren es una investigación y unas recomendaciones que se hagan a las autoridades. Nuestro amigo Pablo Ulloa ha intentado y ha hecho un gran esfuerzo por posicionar esa institución. De hecho, lo tuvimos aquí en el programa y ha cambiado bastante. Sí. Pero hay un Falta elemento, mucho. Falta aún mucho, y hay un elemento que es el elemento recursos, que también Claro. Es fundamental para el desempeño de esta función. Pero en los países en los que funciona, ¿hay algún avance específico que se haya logrado en función de avances institucionales en esos países? Bueno, esos informes que rinden el defensor del pueblo son objeto de seguimiento por parte de las autoridades y por parte del propio defensor del pueblo. Es un desarrollo incremental, pero digamos, no es un mandato judicial. De nuevo repito, la autoridad del defensor le viene por la calidad de sus investigaciones y de las sugerencias que realiza, e incluso del proceso consultivo que despliega con los actores políticos, institucionales y con la propia ciudadanía. Doctor, en el proceso de reforma a la Constitución, un tema de debate importante fue el tema del Tribunal Constitucional. Si debía residir en una de las salas del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, que era, si mal no recuerdo, la posición del doctor Jorge Suberoiza, y por el otro lado, muchos que planteaban el diseño actual, que es de un tribunal constitucional. ¿Cuál era su posición respecto a esta discusión que se sostuvo en su momento respecto a la creación de este órgano? Originalmente yo siempre fui partidario de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tuviese toda la potestad para conocer tal y la como es en Estados constitucionalidad. Unidos. Exacto. Y como lo es en Argentina, Brasil y México, modelos de Corte Suprema. Pero lo cierto es que los jueces supremos no tenían tiempo para lo constitucional. Lo tenían para lo civil, para lo penal, para lo laboral, para tierra, pero no lo tenían para eso. Entonces ahí pasamos a apoyar la creación de una sala al interior de la Suprema ocupada a lo constitucional. Ese modelo, sin embargo, presenta el problema de conflicto al interior de la Suprema Corte. Y por lo tanto, al final lo que prevaleció fue la creación de un tribunal constitucional como un órgano fuera del Poder Judicial, como un órgano extrapoder, en la misma concepción de Hans Kelsen. En ese modelo, usted señala, bueno, en el 94 se le da a la Suprema Corte de Justicia, pero se mantiene ese doble control también en el diseño con el Tribunal Constitucional respecto a retener la revisión de decisiones jurisdiccionales, claro, es decir, el control difuso y también el control concentrado. ¿Es correcto? Así es. Perfecto. Doctor, la Constitución ordena que se aprueben una serie de leyes que la complementan. Se han aprobado muy pocas de esas leyes. Si mal no verifiqué en su perfil, en su historia, usted fue parte de un momento de una comisión que se formó para presentar sugerencias de esas leyes. ¿Cuál es el estatus actual? Bueno, inclusive vi en el día de hoy que salió una decisión del Tribunal Constitucional que está ordenando al Congreso Nacional aprobar la ley que tiene que ver con el referéndum. Así también en el 2013, si mal no recuerdo, daba una orden similar al Congreso Nacional que no se ha cumplido respecto a otras de esas leyes. Quisiera saber precisamente cuál es el estatus y cuántas leyes faltan porque el Congreso apruebe para dar cumplimiento a ese mandato constitucional. Son muchas. Yo no tengo el conteo. Hay creo que 2 sentencias del Tribunal Constitucional que señalan las más importantes. Pero tú has mencionado una, la ley que regula los mecanismos de participación ciudadana. También está la propia ley de la jurisdicción contenciosa administrativa que debe fortalecerse. Realmente es mucho el trabajo. No tienen que aprobarse todas de un fuetazo, como se dice. Pero sí debe hacerse un proceso escalonado de discusión. Son 14 años ya. Sí. Hay que aprobar leyes muy importantes. Todo el tema del sistema de control de los fondos públicos. Eso es importante. Pero yo creo que fundamental, la más importante ahora, es la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Para fortalecer la justicia administrativa
porque el poder público que más contacto tiene con la ciudadanía es la administración. Pero la Constitución crea el ecosistema completo, un tribunal administrativo, tribunal administrativo de primera instancia y tribunal superior administrativo, con la posibilidad de crear salas o tribunales o el equivalente a las cortes de apelación, como existen cortes de apelación. Sí. Pero en la práctica sigue existiendo un solo tribunal superior electoral, Porque superior administrativo, no se han creado. que conoce todo el país. No se han creado ¿Es necesaria la aprobación de esa ley o falta voluntad política? No, creo que incluso hay un proyecto que ha circulado y creo que está pendiente de aprobación en el Congreso. Sí, hay proyectos en curso, pero ¿es necesaria la aprobación de esa ley para implementar el funcionamiento es muy necesario. de estas dos instancias? Sí, porque hay que saber primero cuántos tribunales superiores vamos a tener. Pues no vamos a tener uno por provincia ni por distrito judicial. Y en segundo lugar, hay que ver cómo se articula la jurisdicción de primera instancia. Entonces ahí digamos, es que hay que afinar, y eso incluso la regulación del recurso contencioso administrativo es una ley del año 47, la 1494. Entonces, yo creo que esa es una ley importantísima. Si tú me dirías cuál es la ley más importante, para mí esa es la que más hace falta. También, ahora con el tema fronterizo, pero es un tema que siempre ha sido un tema, pero ahora más con la crisis haitiana, hay una ley de las que se ordena que tiene que ver con la adquisición y transmisión de la propiedad en la zona fronteriza. ¿Qué opinión le merece en grado de importancia esta ley? Creo que está pendiente una ley de ordenamiento del territorio. También. Exactamente. Sí, claro, esas son leyes importantes y deben ser aprobadas. Pero el Congreso tiene muchas tareas pendientes. Lo que es importante es que se agote un proceso de consenso de todas estas leyes. Por ejemplo, la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa no ha sido socializada lo suficientemente, ni siquiera con la comunidad jurídica. Entonces, yo creo que para que las leyes avancen tiene que haber consenso técnico, consenso político y consenso social. Y eso es un esfuerzo. La idea no es legislar haciendo un cut and paste. Hay que legislar con conciencia de cuál es nuestra realidad y con un criterio técnico. Por ejemplo, este código penal, por más que lo critiquen, será mejor código que no tener nada. Que el que hubiésemos sacado hace 10 años. Ha sido un proceso porque no se ha construido debidamente el consenso social. Por eso es que ese consenso técnico se ha ido creando poco a poco y el consenso social ha ido avanzando poco a poco. Así pasa con las leyes. Pero ahí esa es la democracia. Difiere un poco respecto a la posibilidad o no de implementar el ecosistema completo de las instancias en cuanto a los tribunales administrativos. Siento que la Constitución da los elementos básicos, que no hay que esperar, porque tenemos el caso argentino. En Argentina nunca se ha aprobado una ley procesal administrativa, no tienen un código y sin embargo aplican de forma supletoria, ni siquiera tienen como nosotros una ley del 47, aplican de manera supletoria los procesos civiles para de esa manera darle curso a esos trámites administrativos. Yo creo que ahí en esa parte hay una deficiencia también y una falta de voluntad política. Sí, pero nosotros hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de que los amparos, hasta que no existió la ley de amparo, era muy difícil. Pero fue de creación pretoriana, la Suprema se empantalonó y lo hizo. Claro, no, pero lo que pasa es que los tribunales de primer grado tienen que crearse por ley. No, claro. No requieren necesariamente la intervención del legislador, más allá de los temas sustantivos que trate la ley. Bueno, vamos a seguir con este y otros temas de interés, especialmente vamos ahora en el último segmento a hablar de las reformas que se están proponiendo y preguntas controversiales que surgen respecto a ellas. Manténgase en sintonía en su cátedra jurídica en la Z. Nos acompaña en el día de hoy el doctor Eduardo Jorge Prats. Estamos con el doctor Eduardo Jorge Prats en una entrevista dedicada al derecho constitucional. En este segmento vamos a hablar de las reformas que se están proponiendo, doctor. El presidente de la República, a iniciativa propia, ha dicho que quiere que a la Constitución se le pongan candados con relación a la reelección presidencial. Él ha manifestado que no quiere repostularse, pero ponérsela difícil a cualquier otro presidente de la República o movimiento político o partido que quiera hacerlo en el futuro. Por igual, quiere robustecer los mecanismos de selección del Procurador General de la República y con ello la independencia del Ministerio Público. Quisiera tener su opinión respecto a esta propuesta que formula o ha presentado de manera general el presidente de la República. Bueno,
nosotros conocemos el propósito de la reforma, y, pero todavía no ha habido No. una propuesta formal que entiendo yo que se hará a partir del 16 de agosto o el mismo 16 de agosto. Yo entiendo que el fortalecimiento de la alternabilidad en el poder es algo positivo y que incluso fortalece el carácter democrático, representativo y republicano de nuestra forma de gobierno. Entonces, si lo que se quiere es consolidar este modelo, que para mí es un modelo perfecto, es decir, 2 periodos, porque da la oportunidad de que el electorado pueda premiar a un buen gobernante o lo pueda censurar con su no elección. No creo que sea conveniente volver al sistema de un periodo de intervalo, porque eso fomenta la reelección indefinida con un periodo de intervalo, o que adoptemos el modelo brasileño de 2 periodos, un periodo de intervalo, 2 periodos, un periodo de intervalo. Creo que eso no es positivo. Entonces, si ese es el modelo que se va a hacer, entonces no estaríamos hablando realmente de blindaje, porque estaríamos realmente fortaleciendo la reelección indefinida. No, lo que ha planteado el presidente, y he tenido la oportunidad de escucharle en presentaciones que ha hecho, es que se mantenga el modelo, pero que sea difícil modificarlo. Claro. Entonces ahí lo que se trata es de endurecer el procedimiento de reforma, una mayoría mayor para poder Exacto. cambiar ¿De eso. qué manera sería posible endurecer los mecanismos de reforma Cambiando- de ese artículo, del 124? Cambiando los procedimientos de reforma y diciendo que para la reforma del sistema de reelección se requiere una mayoría mayor que para cualquier otro tipo de reforma. Pero eso implicaría entonces llamar a un referéndum para ratificarlo. Claro, pues se puede hacer un referéndum perfectamente posteriormente. O sea, Porque incluso no hay un plazo para hacerlo. ¿no habría forma de modificar esto sin necesidad de que se convocara a un referéndum? Bueno, si lo metes en el 124, aunque esté en el 124, es un procedimiento de reforma. Si lo metes en la cláusula pétrea, como quiera, estás modificando el procedimiento de reforma. Porque no es que tú modifiques los artículos de la reforma, es que de cualquier modo tú incidas en el procedimiento de reforma. Entonces, eso no, para blindar requiere necesariamente referéndum. No, el que quiere moño bonito aguanta sus jalones, pero necesita un referendo aprobatorio. Usted ha señalado, creo, una fórmula que no sé si ha sido al doctor Milton Rayvara o no preciso exactamente a cuál de los juristas especialistas en derecho constitucional ha referido esa fórmula de incluir este artículo 124 dentro de las cláusulas pétreas. ¿Eso sería posible? Eso es posible, pero yo creo que no es necesario, porque puede ser que en un momento determinado se quiera cambiar el modelo. Entonces, lo que creo que debe hacerse más difícil, pero yo no creo que nosotros debamos incorporar esa fórmula que ahora puede ser muy buena, pero quizá en el futuro no lo sea. Está bien que no sea tan fácil cambiarlo por razones oportunistas, pero no creo. Pero bueno, si esa es la voluntad y el consenso político, porque realmente el partido gobernante tiene una supermayoría que no requiere ni siquiera el apoyo de la oposición para hacer el cambio. Y hay quienes plantean el caso de alguna manera complicar la mayoría, si fuera necesario hacerlo por referéndum, que se requiere de participación para la aprobación por referéndum. ¿Esto sería una fórmula positiva? Cambiar la mayoría que establece... La Constitución establece una mayoría simple para aprobarlo, pero de un 30% de los Claro. electores inscritos, lo que Bueno, es bastante si, agravado. Si modificas eso, también tienen que hacer un referéndum, pero con la mayoría que te dice ahora la Constitución. Claro, no con la mayoría nueva, sino con la que establece actualmente. Con la que establece. Es que cualquier enmienda del procedimiento de reforma requiere un referéndum aprobatorio, porque lo dice la Constitución. Aún sea la simple inclusión de la modificación del 124 en el artículo 170. Claro, porque tú 270, perdón. Porque tú estás impidiendo la reforma sobre un aspecto que la Constitución no tiene ninguna prohibición de que se reforme la reelección o el modelo presidencial. Ahora, hablamos de referéndum, pero no se tiene una ley de referéndum. Yo tengo mi tesis y entiendo que efectivamente con los elementos que da la Constitución es posible convocar un referéndum, y sobre todo que la Junta Central Electoral, la misma Constitución, le da un poder reglamentario especial. Sí. A su juicio, ¿es necesario, como dicen muchos juristas, que se apruebe primero una ley de referéndum para iniciar este trámite? Yo creo que los elementos básicos están en la Constitución, pero para serte honesto, no es un aspecto que yo he estudiado a plenitud. Habría que ver si hay algún vacío que tenga que llenar el legislador en cuanto al referéndum.
La Constitución sí establece los elementos, 30% del cuerpo electoral, la mayoría simple, etcétera. Hay también un poder reglamentario que le da la Constitución a la Junta. Expresamente. Sí. No, porque realmente la gente cree que cuando uno dice, mira, si tú te vas a operar de corazón abierto, necesita anestesia total, no puede ser local. Pero no es que uno quiere que te haga la operación, es que si se hace una reforma del procedimiento, luego hay que hacer un referéndum. Es lo único que se ha dicho, no es que no se puede hacer. Se puede hacer, pero hay que cumplir con los procedimientos, porque ¿de qué te vale hacer una reforma si luego no se cumple con los mandatos? Si la reforma se cae por una interpretación, como le dicen, búscale un bajadero a eso, búscale un bajadero, hay que tener cuidado con los bajaderos constitucionales, porque la Constitución es muy clara en cuáles son los elementos de ese procedimiento de reforma. En síntesis, usted entiende que en cualquier sentido que sea la reforma, es necesario llamar referéndum. No, porque hay juristas, fíjate, hay juristas que plantean, porque de nuevo no estamos hablando con una propuesta, de que es posible modificar el 124. Si se modifica el 124 no hay que hacer referéndum. Pero lógicamente eso no entra en la dinámica de cuándo aplica. Entonces ahí tendrían que venir las cláusulas transitorias, porque aquí hay un malentendido sentido de que se resetea la Constitución. No, vamos para allá. Pero antes de irnos para allá, bueno, vamos a entrar a esa discusión. Hay muchos que, tal y como usted dice, plantean, por ejemplo, que si se modifica la Constitución, se rehabilita a Danilo Medina porque aquel transitorio queda sin efecto. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Yo pienso que yo no creo en esa doctrina de reseteo, pero si impera esa doctrina que es mayoritaria, quedan rehabilitados todos los expresidentes. Pero eso se puede subsanar para esa gente que cree eso, pues yo creo que no, que la Constitución es retroactiva mediante disposiciones transitorias, o sea que eso tampoco es un problema. Y en ninguno de esos dos casos hay que ir a referéndum. Pero es que ese transitorio es muy específico. Pero para eso solamente le faltó el nombre. Sí, pero para eso son los transitorios. Si se quiere meter más gente en la cola, se mete. Y eso evita un referéndum. Hay muchos que han planteado las aprensiones con relación a la reforma, señalando que tienen el temor de que se le prohíba al expresidente Leonel Fernández participar. ¿Eso sería posible? Bueno, es que ese es el tema. O sea, el tema es que cuando se reforma la Constitución, ya eso aplica retroactivamente para todo el mundo. Ese artículo con relación al presidente Danilo Medina no era necesario. De pleno derecho, la reforma no le permitía, no lo habilitaba a él, como tampoco habilitaba a Hipólito Mejía ni a Leonel Fernández, pero la interpretación que opera es la contraria. Por lo tanto, como esa es la interpretación mayoritaria, se requiere entonces un transitorio que concrete los casos particulares. Además de este aspecto, el presidente ha manifestado el interés de dotarle... Lo que yo me pregunto, si el modelo de ahora está correcto, porque hay que modificarlo. Bueno, el argumento que ha dado el presidente, lo que he escuchado del presidente de la República es que ha sido el mayor motivo de modificación de la Constitución, y quiere evitar ponerlo más difícil. Pero este también, el principal motivo es ese. Entonces, pero en el sentido contrario, hay que decir que es el sentido contrario. Los demás han sido para tratar de repostularse o rehabilitarse. En este caso, el presidente hay que reconocerle que su interés es el contrario. Pero vamos a pasar a la independencia del Ministerio Público. El presidente, desde que tomó posesión en el año 2020, ha manifestado que quiere un Ministerio Público independiente y lo ha concretado incluso a través de la designación de una persona que conocemos su personalidad y siempre ha actuado con independencia, la doctora Miriam Germán. Pero él quiere llevarlo a que todos los demás mandatarios en el futuro también respeten ese criterio que pudo él tomar de forma personal. ¿Qué mecanismos usted entiende se pueden adoptar en esa reforma constitucional para adoptar ese Ministerio Público de más independencia? Sin necesidad de reformar la Constitución, asignar mayores presupuestos a los fiscales, o sea, en sentido general, a la institución del Ministerio Público, fortalecer la carrera del Ministerio Público y designar personas como el caso de Miriam Germán, que todo el mundo le reconoce su independencia. Ahí hay excelentes candidatos que pueden ser procuradores, Milton Ray Guevara, ahora Celeste Fernández, Guillermo Moreno, Jorge Subero Isa. Son personas que van a contribuir a una consolidación de la independencia. Ahora,
Si ya se requiere una reforma de mayor calado, de que se quiera que el procurador sea nominado por el presidente y a su vez refrendado por el Congreso, ya entonces habría que hacer una reforma constitucional para eso. Yo he revisado algunos de los modelos, por ejemplo el modelo colombiano, que tiene dos figuras, el procurador de la nación, el fiscal de la nación y el procurador general de la república, que nada tiene que ver con nuestro procurador. El modelo del procurador, del fiscal nacional, que es el equivalente a nuestro procurador general, el presidente propone una terna y la Suprema lo ratifica. En el modelo ecuatoriano hay un consejo especial, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el que lo elige. Ahí hace un concurso de oposición y luego de ese concurso de oposición selecciona a un fiscal nacional. Y el modelo peruano, que es un modelo que los fiscales generales de carrera eligen a uno de sus pares cuando se vence el periodo. De esos sistemas, ¿cuál le parece que sería idóneo para la República Dominicana? Mira, lo primero es que la República Dominicana es un modelo de democracia. O sea, cuando hablamos de democracia celebrando elecciones con libertades públicas, Claro. Estamos nosotros, está Colombia, está Chile, Panamá. está Brasil, está Panamá, está Argentina. Formamos parte, Costa Rica, un club que no es de más de 10 países. Y de esos países, los que tienen un ministerio público más consolidado está Colombia, está de algún modo México, está Brasil. Y nosotros hemos avanzado mucho en las reformas judiciales. Yo creo que podemos, así como se ha avanzado en el Poder Judicial, yo creo que podemos avanzar consolidando el Ministerio Público. Que eso pase por una reforma constitucional, bueno, eso podría ser. Pero yo creo que lo que debemos pensar es en los fiscales. Debemos pagar mejor a los fiscales, capacitar mejor a los fiscales, tener más fiscales, que los fiscales en cada distrito judicial sean más independientes, porque se habla de la independencia del procurador, de la procuradora, y la independencia de los fiscales. Ahora mismo la mitad son de carrera, la otra mitad son elegidos políticamente, tenemos un sistema mixto. Yo creo que se pueden hacer ajustes en el estatuto legal del Ministerio Público para lograr mayor independencia al Ministerio Público. Pero yo siempre he advertido que no podemos pasar a un Ministerio Público autista, que no converse con nadie. Sí, pero hay situaciones de algunos países de Sudamérica, en el mismo caso que he mencionado, de Ecuador, de Perú, de donde el Ministerio Público se ha convertido en muchos casos en un obstáculo para el mismo funcionamiento de la democracia. Y ha habido una politización, y ha habido enfrentamiento de poderes. Yo no veo malo que sea el presidente el que elija al procurador. Tampoco veo malo que ese procurador pueda durar, si su conducta es buena, pueda durar un tiempo mayor en el cargo, incluso que no coincida con el mandato. Que tenga un periodo de inamovilidad. Un periodo de inamovilidad. Yo creo que eso es bueno. Pero también es bueno las personas que tú designas al frente para hacer los cambios. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional no hubiese sido presidido por Milton Ray Guevara? ¿Tú piensas que se hubiera podido consolidar como institución? Entonces importa mucho la figura del jerarca. Pero también dejar a la discrecionalidad de una sola persona a quien designa no es riesgoso. Bueno, lógicamente, por eso te digo, se puede hacer una reforma de las condiciones, de los requisitos para ser procurador, procuradora, etcétera. Yo entiendo que se puede hacer a nivel legal, pero si lo quieren hacer a nivel constitucional, se podría hacer. Y podría verse cuáles son esos modelos y cómo ha funcionado. No hay modelos perfectos. En Estados Unidos, por ejemplo, John F. Kennedy designó a su hermano como procurador. Así es. Y lo mataron a los dos. Y posteriormente, en el 73, a raíz de Watergate, el Congreso adoptó la figura de el Independent Counsel, que es un fiscal independiente para los casos de corrupción. Eso podría ser. Porque realmente, a mí lo del Ministerio Público, lo que me preocupa fundamentalmente es la justicia cotidiana. Es la independencia de los fiscales en cada municipio, en Dajabón, en Santiago, en Tamboril. No de los megacasos. Para eso quizás lo mejor sería crear una figura del fiscal anticorrupción. Porque yo creo que lo más importante es que haya justicia contra las mujeres violadas, agredidas, contra los niños maltratados, los robos, los pequeños robos, los delitos ecológicos. Entonces, para eso que necesitamos son buenos fiscales. Fiscales que estén investigando
y que estén llevando casos que ganen, porque debe haber alguna sanción para los fiscales que todos los casos que llevan lo pierden. Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, los fiscales, algunos son electos a nivel popular y realmente el fiscal que no logra convicciones en el jurado no es reelecto. Entonces, es una manera también de que haya un cierto control político, un control social sobre los fiscales. Bueno, doctor, nos quedan aún muchos temas sobre el tintero. Me hubiese gustado seguir hablando de otras reformas que no la ha planteado el presidente, pero que la comunidad jurídica sí quisiera que se incorporaran. Pero esto espero que en otro momento nos brinde la oportunidad de tener una conversación tan franca, clara y profunda en esta cátedra jurídica. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación. Y a ustedes, amigos oyentes, les invitamos a continuar con Migra Z y la próxima semana no dejen de sintonizar Cátedra Jurídica en la Z.